Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos el día de hoy, 21 de junio del 2020. Damos gracias a Dios porque podamos compartir con ustedes el estudio bíblico en esta mañana. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de Dios y la enfermedad. Dios y la enfermedad. Y vamos a estar basando nuestro estudio en la vida del rey Ezequías, en Isaías capítulo 38 y 39. Isaías 38 y 39. Uno de los temas más naturales en el ser humano, ¿verdad?, pero el cual muchas veces evitamos hablar, es la muerte. La verdad es que no somos inmortales y que nuestros cuerpos se van desgastando, se van lastimando, van muriendo. Y este conocimiento, ¿verdad?, sabemos que en cuanto biológicamente, en cuanto nacemos, nuestras células comienzan a morir y desde ahí comenzamos a morir. No es las células las que siempre se reproducen, muchas de ellas, ¿verdad?, mueren y tarde o temprano algo es seguro para todos, dice la Escritura, ¿verdad?, vamos a morir. Bueno, a menos que venga Cristo, ¿verdad?, y nos tome y nuestros cuerpos sean transformados. Pero es verdad que nuestra mente usualmente considera que la muerte debe de llegar en una edad ya avanzada. Pues esto es lo que sucede, ¿verdad? Sin embargo, es más común, ¿verdad?, que muramos a cierta edad ya avanzada, pero hermanos y amigos, es importante entender que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y aunque hablemos de ella, o médicamente se nos diga, ya tiene un mes de vida, 2, 3 meses, un año máximo de vida, nunca estaremos listos para cuando se termine la vida o la pérdida de un ser querido. Aunque se nos diga, ¿verdad?, ve preparando todo, vas a morir, tienes solamente 2, 3 meses de vida, nunca estaremos listos, aunque ya médicamente, ¿verdad?, se nos haya dicho. Y es importante entender esto, hermanos, que muchas veces la muerte está relacionada o se relaciona a la enfermedad, y ahorita este es el tema porque Ezequías estaba enfermo. ¿Puede Dios sanar? Sí, sí puede. ¿Siempre lo va a hacer? No, no siempre lo va a hacer. Y hay que entender esto, hermanos y amigos, ¿qué es el propósito de Dios en cualquier circunstancia o situación médica, de salud, de la enfermedad que estemos nosotros pasando? Vamos a orar. Señor, damos sabiduría e inteligencia, Padre, para comprender a través de tu palabra y por medio del Espíritu Santo lo que quieres decirnos, Señor, a través de la enfermedad. Muchos de mis hermanos y amigos tenemos familiares o estamos enfermos de algo, Señor, ya sea algo físico, visual o interior, Señor. Ten misericordia de nosotros. Sabemos, Padre, que tú nunca te equivocas y que tienes cuidado de nosotros. Por eso rogamos tu misericordia y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el Salmo capítulo 116, esta es nuestra base, Salmos 116, versículo 15, Dios dice lo siguiente: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Escúchame bien lo que le voy a decir. ¿Es la muerte lo que termina con todo? No, para los que han sido salvos. Los santos, la Escritura nos enseña que son todos aquellos que han permitido que Dios salve sus vidas al creer en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Cristo no tuvo mancha, no fue un simple maestro, no fue un simple personaje. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y Él es el que trajo vida eterna y nos vino a mostrar lo que tenía Dios planeado, y su propósito fue cumplido exactamente tal y como se planeó. Y Él es el Salvador del mundo para todas las naciones. Aun cuando existan bajo el engaño de Satanás muchas otras religiones, solo Cristo salva. Y es el único medio para la salvación, y de alguna u otra manera se va a hacer notorio. Entonces, la primera enfermedad que Cristo quiere sanar, o Dios quiere sanar, es la enfermedad espiritual. Pero nadie se salva de la muerte. Y la muerte, ante los ojos de Dios, es algo muy valioso. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte, pero no de cualquiera, sino de aquellos que son santos, que han entregado su vida a Cristo. Otro tema muy delicado dentro del cristianismo es, de todo el mundo, ¿verdad?, pero del cristianismo, y ahorita voy a decir por qué, es la enfermedad. Usualmente, ¿verdad?, la ligamos a la muerte.
¿Por qué digo que es delicada? Porque creemos que si Dios tiene a alguien enfermo, es por causa del pecado. Yo he escuchado a muchas personas decir, a ver, no eres cristiano, mira, estás enfermo. O a cristianos decir, no, usted está enfermo por algún pecado, hermanos. Mire, voy a ser honesto con usted. Hay veces que sí, es verdad, hay veces que sí, pero muchas otras veces no es así. No somos inmortales. No siempre es por algún mal que hemos hecho. Que si vamos al doctor o no sanamos es porque no tenemos fe. Ese es otro gravísimo error en el cristianismo, que muchas veces puede dañar tu fe. Oh, sí, pues yo tengo un mes orando, 2 meses, 1 año, y mira, las cosas están empeorando, mi enfermedad se está agravando, me está doliendo más, la condición de mi hijo, de mi hija está peor, ya ha pasado varias cirugías, y esto puede dañar nuestra fe si no comprendemos lo que Dios quiere decir a través de la enfermedad o de nuestras propias vidas. O simplemente que Dios ya ha cerrado su oído para con nosotros y aún vayamos al médico, cirugías y oremos, Dios no nos va a escuchar y estamos mal delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con ese pensamiento. ¿Qué enseña la Biblia respecto a Dios y nuestras enfermedades? La primera pregunta, ¿verdad?, que debemos de responder es, vamos a hacerlo en base de preguntas, ¿por qué permite Dios la enfermedad? ¿Qué acaso no Él es todopoderoso, puede sanar, puede hacer milagros, hacer a los cojos correr, a los mancos que se les volviera la mano, a los sordos hablar, se les desataba a los ciegos, ¿verdad?, su vista? Todos estos milagros que hemos leído y creemos son reales y siguen siendo reales, pero tenemos que comprender cuál es el propósito de Dios en tu vida y quizás la enfermedad que estás viviendo. Existen varios factores para responder esta pregunta. ¿Por qué permite Dios la enfermedad en mi hijo, en mi hija, en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No es cierto, ¿verdad?, que tú te puedes cuidar así al 100%, comes puras frutas, verduras, te mantienes sano y nunca te va a llegar la enfermedad. Bueno, el riesgo es menor, quizás. Pero también existen otros factores congénitos, ¿verdad?, ya donde tú no tienes mucha relación o mucho que ver, que ya vienen en tu sangre, ¿verdad?, en tus genes, que te van quizás a dañar a cierta edad. Entonces, hay muchos factores por los cuales Dios permite la enfermedad, pero vamos a responder lo que dice la Biblia respecto a esta pregunta. Esta verdad, que muchas veces Dios permite estas enfermedades como una llamada de atención, muchas veces es verdad. Ese es otro factor. Dios dice, oye, ¿qué pasó? ¿Estás siendo descuidado? Oye, mira aquello. Oye, es verdad que sí Dios las permite, pero otras, ¿verdad?, por envejecimiento, congénitas, y otras por negligencia, y ahí es donde no nos gusta, ¿verdad? Negligencia e irresponsabilidad individual. Ya sabes que tienes, ¿verdad?, alta el azúcar, pero de todos modos no te importa. Como se dice, te importa un cacahuate y sigues, ¿verdad?, comiendo, cenando pizza, comiendo tortas, dulce, nieve, y no te cuidas. Bueno, eso ya es irresponsabilidad tuya, no le eches la culpa a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo mucho, en alguna ocasión, ¿verdad?, nos decían, vamos a orar por tal hermano, tal persona que tiene piedras en los riñones. Ay, sí, es congénito, no, ¿verdad?, mucha Coca-Cola. Entonces dice uno, está bien, vamos a orar, claro que sí. Pero Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Bájale unos 5 kilos, bájale 10 kilos, sé más responsable, come más saludable, sé disciplinado. Entonces hay muchos factores, hermanos, por los cuales Dios permite la enfermedad, y muy pocos de ellos son, escúchame bien, son porque Dios los manda. Claro que hay llamadas de atención, es uno de los factores, pero no siempre, la gran mayoría tiene que ver por irresponsabilidades nuestras. Escúchame bien, usted dirá, no es el caso. Quizá no sea el caso en su vida, pero la Biblia sí nos enseña que muchas de estas enfermedades son irresponsabilidades nuestras y hay otras no. Esas son de Dios y tienen un propósito específico. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. Vamos a leer Isaías, capítulo 38, para darnos cuenta de lo que Dios le dice a este rey. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. O sea, ya estaba desahuciado, y le dijo este profeta Isaías, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová.
Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra a Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuanto enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije a la mitad de mis días: iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la noche como un león, molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos: Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humilladamente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Yo, Jehová, me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro y especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaban sus tesoros. No hubo cosa en su casa, y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido aquí? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esa es la profecía, ¿verdad?, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Muy bien, en este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que Ezequías, el rey, había enfermado. Había unas llagas en su cuerpo, una llaga, la cual quizás se había infectado de tal manera que ya iba a morir. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, al opinar respecto a la enfermedad de alguien, pues debemos de analizar siempre la situación. Cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, a personas con pastores o consejeros bíblicos, de personas que han perdido, ¿verdad?, quizás sus pies, se les han amputado por causa de la diabetes, muchas de ellas son congénitas, y por mucho que se cuide, ¿verdad?, lamentablemente su cuerpo ya no es capaz de controlar el azúcar. O quizás hay personas, ¿verdad?, que tienen azúcar alta y siguen, ¿verdad?, mal cuidando su cuerpo, la presión arterial, no hacen ejercicio, no se cuidan, no toman agua, básicamente son irresponsables e indisciplinados. Bueno, ese es un factor muy grande en el cual Dios dice: yo no me hago responsable, yo te di tu cuerpo, cuídalo y sé responsable. Pero también están otras enfermedades donde, en este caso, ¿verdad?, nos damos cuenta, donde Dios le dice a Ezequías: mira, tú eres el rey, el líder, estás enfermo de esa llaga, vas a morir, prepara todo. Y muchas veces, hermanos, nosotros también sabemos, se nos dice que van a morir, y Dios puede hacer un milagro como lo hizo en el caso del rey Ezequías. Escúchame bien, pero no siempre es el caso. ¿Por qué permite Dios la enfermedad, hermanos? No somos inmortales.
Dios siempre tiene cuidado de nosotros, pero vamos a ver tres cosas por las cuales Dios permite la enfermedad. La primera de ellas se encuentra en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 61, perdón. Y luego vamos a leer Salmos 118, Salmo 118, 18. Y luego vamos a leer Juan 9, del 1 al 2. Primero de ellos, Deuteronomio capítulo 28, dice de la siguiente manera, versículo 21. Deuteronomio 28, 61 dice de la siguiente manera: Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿Qué factor puede existir? Sí, muchas veces Dios puede mandar una enfermedad por causa del pecado. Tienes tu amante, ¿verdad? Y caes en una enfermedad venérea. Bueno, obviamente se buscó. Quizás, ¿verdad? Andas jugando con fuego, como dice el dicho. Obviamente te vas a quemar al no cuidar tu cuerpo, al no ser responsable. Eso puede ser un factor, ¿verdad? Quizás en la drogadicción va a traer otras enfermedades. Quizás el alcohol. Bueno, todo eso trae consecuencias, hermanos y amigos. Escúchame bien, ¿puede Dios sanar? Sí, ahorita lo vamos a ver, esa es la siguiente pregunta. Pero es importante entender, hermanos, que Dios sí muchas veces permite la enfermedad por causa del pecado. Pero también hay otras veces que no es así. En el Salmo 118, versículo 18, Salmos 118, versículo 18, dice de la siguiente manera: Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. ¿Puede haber enfermedades por causa de castigo? Sí, sí las puede haber. Juan capítulo 9, los versículos del 1 al 2, Juan 9, del 1 al 2, esta es la contraparte de los versículos o estos factores que acabamos de leer. En Juan 9, capítulo 9, 1 y 2, dice: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto es algo congénito. Y dice la Escritura, hermanos, que la mentalidad de los judíos era: es pecado, es pecado. Entonces, mucho cuidado, hay que analizar cada caso. Y Dios dice, le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, ya la verdad, desde el vientre le adjudicaban un pecado. Es verdad que se transmite el pecado espiritualmente y nacemos con esas características inclinadas al mal. Sin embargo, hermanos y amigos, la Escritura nos enseña que hay una inocencia donde no se nos cuenta el pecado hasta que lleguemos a cierto punto, y eso solamente Dios lo sabe. Hay niños muy diferentes, hay unos de 3, 4 años ya muy malvados, con mentes muy perversas, y hay otros que les llevan una inocencia, ¿verdad? 8, 9 años todavía. Dice la Escritura, Cristo dijo que de ellos pertenece el reino de los cielos. Entonces, Dios permite la enfermedad por varios factores, hermanos. Número 1, el pecado. Número 2, porque no solamente tú pecaste, ¿verdad? Sino también porque muchas veces ese pecado de toda la humanidad nos daña. Quizás quiero hacer dinero y no me importa, ¿verdad? Métele químicos a eso y no me importa que la gente se enferme. Bueno, eso es un pecado de ser usurero, quizás querer más dinero sin importar dañar a las personas. Ese pecado también daña a tus consumidores. Quizás el mal uso de las armas que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para protección, eso también puede causar enfermedades. Son varios factores, pero todo está relacionado básicamente al pecado humano. Otro factor, ¿verdad?, es que no somos inmortales. Y el tercer y último factor, que lo vamos a explicar más adelante, bueno, dice la Escritura que Dios tiene un propósito en esas enfermedades. En segundo lugar, ya estoy enfermo. Bueno, ya quizás fui negligente, fui indisciplinado, quizás tengo algo congénito, así nací. Bueno, dice en segundo lugar, ¿puede Dios sanar? Sanarme, sanar a mi hijo, a mi hija, a mi hermano. ¿Puede Dios sanar? Bueno, en primer lugar vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Dice Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy,
y no hay dioses conmigo. Me fascina este versículo, ¿verdad? Hasta rima. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. ¿Puede entonces Dios sanar aun cuando haya pecado o aun cuando haya sido algo congénito? La respuesta es, si Él quiere, sí. Sí puede sanar. Sin embargo, aquí quiero hacer una gran cláusula. No siempre es su voluntad. ¿Cómo? O sea, sí me puede sanar, pero quizás no quiera. Sí, eso enseña la Biblia. En Mateo 8:3, vamos a ver este ejemplo que se encuentra en Mateo 8:3. Mateo capítulo 8, versículo 3, dice de la siguiente manera. Voy a apuntar aquí, Mateo 8:3. ¿Cuál fue la voluntad de Dios en esta escena, o en este momento? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, sí, hay veces que Dios va a querer. Sin embargo, hay otras veces que no va a querer. No todos los enfermos fueron sanados que se acercaban a Cristo. El mismo Señor Jesucristo, ahí en el estanque de Siloé, había bastantes. El mismo hombre que le dijo, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Este hombre paralítico dice, sí, pero no tengo yo un familiar o alguien que me... ese es un tema fascinante, hermanos y amigos, porque... un paréntesis, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo, dice la Escritura, que bajaba un ángel y tocaba el agua y se hacían, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera, el movimiento, y el primero que entrara era sanado. Dios mío, eso es extraordinario, milagroso. Dios mío, gracias por eso, ¿verdad? Como no quisiéramos nosotros tener eso en este tiempo. Bueno, Dios puede hacerlo, es otro tiempo, ¿verdad? La maldad ha aumentado. Sin embargo, hermanos, veamos que en ese tiempo Dios todavía seguía mostrando misericordia al pueblo de Israel de esta magnitud. Y dice la Escritura, hermanos, que este hombre le dijo, sí, quisiera, pero nadie me puede meter. Y dice Jesucristo, bueno, Él lo sanó. Él sanó a este hombre. Pero había muchos más. ¿Qué pasó con nosotros? No fueron sanos. Entonces, no siempre es la voluntad de Dios. Dios nos permite pedir misericordia y nos permite también pedir salud y sanidad. Así lo hizo Ezequías. Escúchame bien, el hecho de que yo esté enfermo y que Dios pueda sanarme y quizás en este momento siga enfermo, no me priva a mí de pedirle a Dios, Señor, ten misericordia, ¿verdad? De mi familia, mi papá, mi mamá, mis hijos, de mí mismo, de mi cónyuge, por favor. Te ruego por su salud, manténme sana, fuerte, Señor, por favor, está en el hospital, va a tener una cirugía, toda esta clase de circunstancias que vivimos. Pero al final debemos estar conscientes que Él nos escucha y nos responde. Y muchas veces nos va a responder, bueno, no voy a sanarla. ¿O puede hacer un milagro? Sí. ¿Puede quitar cualquier enfermedad? Sí. Quiero mostrarte ejemplos donde Dios no quiso. Aquí sí quiso. También lo quiso con la mujer que iba con Jairo y toda esta aglomeración y sanó, resucitó a la hija de Jairo porque quiso. Y también está toda esta gente que la apretaba, ¿verdad? El mismo apóstol Pedro le dijo, ¿por qué preguntas quién me toca, verdad? Si todos aquí te estamos apretujando. Y dice, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. O sea, fue un toque diferente. Entonces podemos orar, podemos acercarnos a Él y tener fe, pero hay veces va a decir que no. Quiero ponerte un ejemplo. Primero Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice primero Timoteo 5, 23? Dice de la siguiente manera. Pablo le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Hago un paréntesis, era otro tipo de fermentación, no es lo mismo que tomamos aquí. El agua allá, purificarla o tener acceso al agua potable era mucho más difícil. Entonces, no, eso cierro paréntesis, cuidado, de aquí me voy a agarrar, tenga mucho cuidado. No es recomendable en este tiempo, ¿verdad? Aunque digan, no, te va a ayudar, el ser humano no se limita. Dice, y de tus frecuentes sanidades. ¿Eso dice en tu Biblia? O sea, Pablo le dice, oye, Timoteo, estoy orando por ti para que Dios te sane. Y en el nombre de Cristo se sana. Eso hizo Pablo
el apóstol a los gentiles. Claro que oró por él. Claro que le pidió a Dios, sánale, Señor, ten misericordia. Pero el espíritu de enfermedad sal de él. ¿Eso hizo Pablo? No, no hizo Pablo eso. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, he orado por ti. Eres un pastor. Pero sabes una cosa, sé que tienes frecuentes enfermedades y así le plació a Dios. Así que, hermanos y amigos, mucho cuidado con hacer esta clase, ¿verdad?, de exigencias. Estaba enfermo y el apóstol Pablo le dice a un pastor, te recomiendo hacer esto, ¿verdad?, porque tienes frecuentes enfermedades. Sé prudente, sé disciplinado, ten cuidado con el agua que tomas, porque no es la misma purificación, ¿verdad?, que ahorita tenemos. Te caería mejor una fermentación de una frutita, ¿verdad?, de la uva, eso te caería mejor a tu estómago, porque tienes frecuentes enfermedades. Dios mío, un siervo de Dios estaba frecuentemente enfermo. Hermanos, este hombre Timoteo, el apóstol Pablo lo tenía en gran estima y sabía que su labor era sincera y fiel a Dios, y aún así estaba enfermo. En 2 Timoteo capítulo 1:5 comprueba esto. La segunda carta le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, no fingida, sincera, la cual habitó primeramente, ¿verdad?, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, ¿tenía fe? Sí, Timoteo tenía fe y estaba enfermo. Explíquenme eso, hermanos, ¿verdad? Para aquellos que creen, no, si tú estás enfermo es porque es problema de Dios. No te quieres sanar, es porque tienes pecado. No es así, hermanos. Entendamos eso, por favor. En 2 Corintios 12:9, 2 Corintios 12:9, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente. 2 Corintios 12, versículo 9. A otro fe por el mismo espíritu y a otros dones. Perdón, estoy leyendo 1 Corintios, 2 Corintios 12, 9. Dice de la siguiente manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí Cristo. Ahora, bien, en los versículos anteriores, hermanos, dice la Escritura que él tenía un aguijón en su carne. Muchos creen, ¿verdad?, que era quizás una enfermedad estomacal, quizás una enfermedad en la vista, como dice a los Gálatas, ved con cuán grande letra os escribo. Sin embargo, hermanos, también estuvo encarcelado, ¿verdad? Y el calderero, Alejandro el calderero, le hizo daño, quién sabe qué le pondría el caldo. Pero aquí estamos entendiendo que Dios le permite a Pablo, pídeme, sí, le dice, 3 veces te he pedido, Señor, que me quites este problema, esta enfermedad, esta dificultad. Y Dios le dijo, ¿sabes una cosa? No te voy a quitar la enfermedad, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Dios le está diciendo a Pablo, porque así lo explicó Ezequías en Isaías, si tú reconoces que yo te voy a proveer todo lo necesario, aún en medio de tu enfermedad, si tú reconoces que yo voy a estar contigo, si tú reconoces que te di vida eterna, que yo tengo un propósito y un plan para ti en medio de esta situación, tú vas a comprender que es importante la dependencia. Eso es lo que significa. Bástate mi gracia, depende de mí. Yo te proveeré, yo estaré contigo y sobre todo no te voy a desamparar. Y aunque en tu mente pueda llegar a decir, no, pero quisiera quitarme esto, creo que sería mejor, si tú me crees, vives humildemente delante de mí y me buscas, yo me encargo de todo lo demás. Eso es lo que estaba aprendiendo Pablo. Pablo, recordemos, ¿verdad?, que esta situación vino porque él tuvo una experiencia sobrenatural donde se le permitió ir al cielo. Ahí lo explica en el versículo del 1 en adelante, del 1, segundo de Corintios 12, del 1 en adelante. Y Dios tenía un plan en medio de eso. No todos aprendemos fácilmente, hermanos. Yo soy uno de ellos, que la felicidad no está relacionada a 0 problemas. Otra vez, la felicidad no está relacionada o es igual a 0 problemas, sino en cuanto sabemos que Dios tiene un plan. Señor, las cosas se ven grises, se ven muy feas, no entiendo, Señor, sin embargo sé que tienes un plan y en eso yo me sostengo. Si nosotros comenzamos a comprender eso, ¿puede Dios sanar? Sí, pero también puede no hacerlo. En tercer y último lugar, ¿tiene planes Dios? ¿Tiene planes Dios
en medio de mi enfermedad? Bueno, ¿dejó el apóstol Pablo de servir? No. ¿Dejó Timoteo de servir aun cuando estaban enfermos? No. Obviamente la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta. Romanos 8:28, ¿verdad? Todos sabemos y conocemos, esto es para los creyentes en Cristo, que dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y entienden que hay un propósito en la vida de ellos. Entonces la respuesta es claro, Dios puede utilizarme. Hay situaciones difíciles, ¿verdad? Quizás existen enfermedades donde nos paralizan, quizás las cosas se vean más grises, ¿verdad? O estás dependiendo de un respirador, de un hospital. Toda esta clase de preguntas surgen y son muy válidas y Dios no tiene ningún problema en responderlas. Pero es importante que nosotros nos acerquemos a Él de la manera correcta. Señor, ¿por qué estoy enfermo? Mira mi hija, mira esto. Señor, mira aquello. Voy a hacer las mismas preguntas, pero con otra actitud. Señor, ¿por qué mi hija está enferma, Señor? O mi hijo. ¿Por qué mi cónyuge? ¿Por qué estoy enfermo, Señor? Mira, pienso yo que sería mejor, ¿verdad? Es las mismas preguntas, pero la actitud es muy diferente. Entonces, ¿a qué está relacionada en que Dios se utilice? A tu actitud. Así de fácil. ¿Dios puede utilizarte? Sí. Bueno, la respuesta es fácil, ¿verdad? Usted dirá, sí, de acuerdo, la respuesta es fácil. Sin embargo, el ponerlo en práctica es donde nosotros comenzaremos a creer y a comprobar que Dios tiene un plan. Me gustaría poner un ejemplo contemporáneo, ¿verdad? Bueno, quizás ahorita voy a poner de la Biblia, obviamente, y son verdad, pero hay un ejemplo, hay muchos, pero hay uno que quiero traer a su memoria, y este es de nuestro hermano en Cristo, Nick Vujicic. Este hermano, o Vujicic, ¿verdad? No lo pronuncio muy bien, estoy seguro. Este hombre de Dios cuenta que su vida, su deseo, porque Dios le sanara. Para los que no saben quién es este gran hombre de Dios, nació sin extremidades. Muy pocas personas nacen así, ¿verdad? Creo que una en cada 100 millones, algo así, o 10 millones. Y no tiene sus extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas. Y este hombre, ya en sus 30, está casado, tiene 4 hijos, y está casado con una chihuahuense, de hecho es una chihuahuense, y Dios ha bendecido rica y abundantemente su vida. Lo que él nunca se imaginó, tener familia, tener mi esposa, hacer esto, aquello, más allá, Dios se lo ha permitido. Por la actitud. Este hombre cuenta, ¿verdad? Puedes verlo por las redes sociales, en YouTube, Internet. Él cuenta que a los 12 años él quiso suicidarse. Sus padres, ¿verdad? Le enseñaron de Dios. Él quiso suicidarse, decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? No puedo agarrar una pistola ni nada, ¿qué hago? Dice que quería abrir y ahogarse en la no regadera, ahí en el agua, ¿verdad? Abrir el agua y ahogarse. Pero dice que él pensaba en lo que pensarían o se sentirían mal sus padres como padre, y en ese momento llegaba a su mente, ¿verdad? Pero él decía, Señor, pues que tú puedes sanar mancos, cojos, y mira, yo necesito eso, Señor, yo leo en tu palabra, ¿qué pasó? Bueno, su intento de suicidio, al darse cuenta de, mis padres han luchado por mí, me han hablado de Cristo, y él le habla a Dios en ese momento y le dice, Señor, híjole, si tú tienes un propósito para mi vida en esta condición, por favor, muéstramela. ¿Batalló? Sí batalló. Pero ahorita, este gran hombre de Dios le ha hablado a mucho más hombres que tú y yo juntos, a millones de personas. Ha podido entrar a países musulmanes, ha entrado a China, a Japón, y ha predicado a cárceles y en estos lugares por su condición. Su condición es lo único que le permite entrar a esos lugares y que le permitan hablar de su relación con Cristo. La pregunta es, ¿tiene Dios un plan en medio de la enfermedad? Sí. La actitud es sumamente importante.
En Juan capítulo 9, versículo, continuamos con lo que leímos acá, Juan 9 del 1 al 2. Cristo hace una aseveración ante las enfermedades contra sus discípulos, o a sus discípulos, ¿verdad? Los cuales pensaban, pues está ciego, porque él o uno de sus padres pecó. Dice el 3, respondió Jesús, fíjate, o sea, Dios, a esta pregunta, Dios la responde, y dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La pregunta es, ¿quieres que Dios se manifieste en tu enfermedad aún cuando hayas nacido con una enfermedad congénita? O que sea por causa del pecado, o lo que sea, dice Dios, porque Él dice, yo hiero, yo sano, o sea, hay una enfermedad por causa del pecado, yo puedo sanar, si es mi voluntad. Tu actitud es importante. ¿Sabes una cosa? No importa que hayas nacido con una enfermedad congénita, yo te puedo mostrar lo que Dios tiene para ti. La pregunta es, ¿lo quieres tú? Es una decisión muy personal. En 2 de Reyes, capítulo 13 y 14, 2 de Reyes 13 y 14, dice de la siguiente manera, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y orando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dice una cosa, Eliseo, este gran hombre de Dios, que parte el Jordán con el manto de Elías, que ve a Elías subir en un torbellino, y ve un carro de fuego, y Dios le permite ver la protección contra el pueblo asirio. Entonces, este gran profeta y hombre de Dios estaba enfermo y murió con una enfermedad. ¿Dejó de servir a Dios? No, lo seguían yendo a buscar. Escúcheme bien, hermanos y amigos, el hecho de que estemos enfermos no quiere decir que Dios no nos pueda seguir usando. 2 de Reyes, capítulo 13 y 14. 13-14, perdón. Ni Pablo, ni Timoteo, ni Eliseo dejaron de servir a Dios. En el ejemplo de Ezequías, él enfermó. ¿Qué fue lo que hizo? Oró, lloró y le pidió a Dios, acuérdate de mí, Señor, mira, he hecho esto, yo quisiera servirte, por favor, ayúdame, te lo ruego, por favor, dame la oportunidad. Y Dios le dijo, dice la Escritura, ¿verdad?, que Isaías, hijo de Amós, iba a la mitad del camino para salir ahí del patio del palacio, y en ese momento le dice, ¿sabes una cosa? Regrésate y dile a Ezequías que voy a orar, que va a sanar. O sea, ¿cuánto te gustaría que haya avanzado? 2, 3, 5 minutos de oración, y Dios lo escuchó y lo sanó. Es una escena extraordinaria. Dios le permitió ser sano. Dios puede hacerlo, sí, pero no siempre es su propósito. Y dice la Escritura que le pusieron higos, masa de higos, ¿verdad?, en su llaga y sanó. Uno puede haber dicho, ¡ay, qué fácil! No fue el hecho de la medicina, sino que Dios utilizó la medicina. O sea, tú puedes utilizar cualquier medicina, la mejor del mundo, la más cara, pero si Dios no la respalda, no va a traer sanidad. Entonces, cualquier sanidad, ya sea médica, ya sea medicinal, lo que tú quieras, una medicina, quizás un té, te ponen unas hierbas, lo que tú quieras, ¿verdad?, naturales, Dios, si no está Dios detrás de todo eso, no sana. Y en tercer y último lugar, la milagrosa. O sea, Dios puede usar los médicos, la medicina, o puede utilizar básicamente un milagro. Lo puede hacer, sí, pero todo tiene que estar respaldado por Dios para que traiga sanidad. Por supuesto que quisiéramos evitar las hospitalizaciones, las cirugías, etc. Pero sin duda muchos recordamos la promesa de Dios que está escrita en Apocalipsis capítulo 21, del 4 al 5. Esa es una promesa tremenda, hermanos. Apocalipsis, con esto termino, Apocalipsis 21, del 4 al 5. Dice de la siguiente manera, Apocalipsis 21, del 4 al 5, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Bueno, Dios tenga misericordia. Mientras lleguemos aquí, porque necesitas a Cristo para llegar aquí, Cristo es el único medio de salvación y sanidad espiritual, moral, física y de toda índole, ¿verdad? Pero mientras lleguemos a este momento de perfección donde no habrá clamor, dolor, llanto, mucho menos, ¿verdad?, tristeza, nosotros necesitamos comprender esto. ¿Por qué permite la enfermedad? Es individual, búscalo. Número 2, ¿puede Dios sanar? Sí. Pero si no lo quiere, ¿puede Dios ayudarte en medio de esa situación? Sí. Por favor, Dios y la enfermedad tienen respuestas. Busquémoslas en Dios. En primer lugar, la enfermedad más grave que el ser humano tiene es el pecado. Y ese pecado nos separa de Dios y solo Cristo nos puede salvar. Te invito, entrégale tu vida a Cristo. Si no lo has hecho, dile lo siguiente: Señor, entiendo que he sido pecador y que necesito salvación. Y que por muy bueno que yo me vea o me compare a otras personas, ante tus ojos, yo he pecado. Te pido perdón. Reconozco que Cristo es el Mesías y tomó mi lugar en la cruz. Y que al tercer día tú le resucitaste de los muertos y creo que Él es el Señor. Y que tú, Señor, me das vida juntamente con Él y esperanza. Promesas fieles, palabras fieles y promesas fieles y verdaderas. A ti sea la honra y la gloria. Si tú estás enfermo, dile: Señor, yo sé que tú tienes un propósito y la permitiste por algo. Si fue mi negligencia, perdóname. Si fue un pecado, perdóname. Señor, te ruego, ¿quieres sanarme? Yo sé que puedes. La pregunta es: ¿quieres? Señor, y mientras tú me respondes o me dices que no, ¿cuál es el plan y el propósito por el cual me tienes aquí? Y así, a ti sea la honra y la gloria. Utilízame, porque la actitud es sumamente importante. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Esperemos que hayamos aprendido.